Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Les habla la pastora Reina Navarro del Templo de la Puerta Hermosa, aquí en la ciudad de Piedras Negras. Hoy les traigo un tema para edificarlos. Esa es la única finalidad, edificarlos y que nos alimentemos de la palabra. El tema que traigo para hablarles a ustedes es dos llamadas de atención. Hay muchas llamadas de atención, pero voy a hablarles de dos que se encuentran aquí en el libro de San Lucas en el capítulo 21. Voy a invitarles antes de que sigamos a que oremos a nuestro Padre. Gracias, maravilloso Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque sabemos que estás con nosotros hasta donde llegue este audio, Señor. Algunos cristianos que lleguen a escuchar este audio, Señor, edifícales, bendíceles y que tú seas bendición en sus vidas. Aquellos que no te conocen, Señor, y que lleguen a tu palabra, oídos de ellos, Señor, sálvalos, cámbialos, perdónalos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, leyendo el capítulo de San Lucas en el capítulo 21, que como ustedes saben, en los diferentes evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se encuentran algunas veces las repeticiones de la misma historia. Y esto parte del capítulo 21, pues el capítulo 24 de San Mateo. Voy a hablarles acerca de dos llamadas de atención. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes son las llamadas de atención? Para su pueblo, para su iglesia, para los creyentes, para aquellos que quieren poner atención y quieren apercibirse en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. La primera fue acerca de las señales, es una llamada de atención acerca de las señales. Y la segunda es una llamada de atención de las cosas que nosotros como cristianos a veces vivimos y nos descuidamos. Pero para entrar a este mensaje que les traigo, voy a iniciar cómo empezó estas dos llamadas de atención para la iglesia. La primera cosa en el capítulo 21 de San Lucas, dice Lucas que lo narra, que Jesús estaba ahí en el templo y vio que había una viuda que estaba echando ofrenda en el arca. Esto nos dice que Jesucristo tenía como ejemplo ir a la casa de Dios a escuchar la palabra. Pero ahí estaba una viuda y él vio que echó ahí dos blancas y Jesús le dijo a sus discípulos, porque luego nos dice Mateo que eran los discípulos: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. El asunto no es dar, el asunto es cómo damos, pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar, que dice el verso 5, y a unos que hablaban del templo, quizás lo hicieron con la finalidad de distraer a Jesús, que les estaba hablando acerca de las ofrendas. Después, Mateo nos dice que eran sus discípulos, observando lo majestuoso del templo, tan grande que tenían en Jerusalén, lo hermoso del templo, porque el templo que edificó Salomón había sido destruido. El segundo templo fue edificado cuando el pueblo vuelve del exilio después de los 70 años y ellos regresan y es edificado por Zorobabel y fue ampliado en tiempos de Herodes el Grande. Fue ampliado, un hermoso templo con partes de arquitectura romana, partes de oro. Así que eso es donde desvían la atención de Jesús, sus discípulos, quizás para, como les digo, para que no escucharan, siguiera hablando de las ofrendas, pero gracias a eso el Señor nos da estas dos advertencias
que el Señor nos da. Les dice Jesús, bueno, acerca del templo que estás viendo. En cuanto a las cosas que veis, dice el verso 6, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Oiga, de lo que se acababan ellos de jactar de ese hermoso templo. Y son buenos los templos, son hermosos cuando los tratamos de que estén cuidados, arreglados, porque es la casa del Señor. El problema es que a veces los idolatramos. Y ahí no está el problema. Los judíos estaban orgullosos de su templo. Y el Señor les dice, bueno, no quedará piedra sobre piedra que no. Entonces ellos preguntan, ¿cuándo va a suceder? Y es entonces cuando surge la primera llamada de atención. Mirad, dice el verso 8 del capítulo 21, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Esto que nosotros lo estamos viendo es ya parte de la historia. Esta profecía que hizo Jesús en cuanto a la destrucción del templo, lo cual sucedió en el año 70 después de Cristo por el general Tito, se cumplió. Seguramente gente que vivía se acordó de estas palabras y se cumplió. Esta es la destrucción de Jerusalén. Viene después. Y el templo ya no se ha vuelto a edificar. Los judíos no tienen templo. Van y oran ahí al muro de las lamentaciones. Pero bueno, eso ya lo hablé en otra cosa. Voy a entrar a la primera llamada de atención. ¿A quién se los hace? A sus discípulos, a los creyentes, al pueblo de Israel. Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, no vayáis en pos de ellos. Tengamos cuidado. Tenemos la palabra de Dios para leerla, para escudriñarnos. Ya no lo dice el Señor, que vendrán falsos cristos. Hoy más que nunca hay tantas iglesias, una casi en cada cuadra, porque todos dicen tener la razón, todos dicen estar en nombre de Cristo, se levanta pero hay una advertencia, no vayáis en pos de ellos. Amado hermano, tengamos cuidado, hay creyentes que se van de una iglesia tras iglesia, siempre echándole la culpa al pastor, a la gente, a todo mundo, echándole la culpa, pero yo creo que los únicos culpables somos nosotros mismos como creyentes, porque no hemos entendido la lucha, no hemos entendido que ya hay una advertencia acerca del último tiempo que dice, no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigas de guerras y rumores de guerras, va a haber guerras, lo cual lo estamos viendo en diferentes países. No os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero el fin no será inmediato. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, advertencias. Esas son las señales visibles que nosotros podemos ver acerca de que debemos de prestar atención a las señales. Parece que pasan estas cosas y decimos, bueno, pues las vemos muy comunes, pero no, son advertencias para su pueblo, para que cuando estas cosas empiecen a suceder, habrá grandes terremotos en diferentes lugares y mire, pestilencias, habrá terror, grandes señales en el cielo. Hoy estamos viviendo una peste, estamos viviendo el coronavirus, estamos viviendo estas cosas. Son advertencias, llamadas de atención de que ya el Señor Jesucristo viene por su pueblo. Pero dice la palabra, son advertencias para el pueblo de Dios, y también se va a desatar una persecución en contra de los cristianos. Ojo, no querramos que el mundo nos quiera, nos ame. Dice la Biblia que seréis aborrecidos de parte
por parte de mí, de parte de la gente que no quiere nada con Dios, va a aborrecer a nosotros como cristianos, pero tengamos cuidado nosotros. Pero este va a ser una ocasión para que nosotros demos, como debemos de dar, un buen testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar lo que habéis de responder. La primera llamada de atención son las señales que vemos, las enfermedades, los pestes, los terremotos, las señales que hay en los cielos. Miren, cuando el pueblo de Israel rechazó a Jesús como su Salvador, el pueblo tuvo que analizar las consecuencias que tenía que pasar. Y otra de las señales es que habrá persecución va a haber persecución en contra de los cristianos. Ya no va a haber la libertad que tenemos ahora. Poco a poco esto se va a ir acortando, pero tengamos cuidado que son las señales del fin. Son llamadas de atención que nuestro Dios nos hace a su pueblo para que estemos alertas. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dice el verso 17, pero ni aun un cabello de vuestra cabeza perecerá sin que Dios lo sepa. Aquí podemos ver el cuidado. Cuando nosotros ponemos atención a las advertencias del Señor, podemos ver que Dios tiene cuidado de su pueblo, aún de los cabellos. Quiere decir que en todo esto que está pasando, Dios tiene el control. Dios no le ha dado ningún control a ningún hombre. Cuando Dios permite algo, Él no pierde el control. Pero dice el verso 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La vida cristiana es de paciencia. Es de paciencia. A veces somos impacientes por cualquier cosa y echamos a perder lo que hemos ganado. Yo creo que el camino del cristiano es paciente, con cuidado, con atención. Pon atención a lo que estás viviendo, porque podemos perder lo que hemos ganado. No que nosotros seamos ganados de la salvación de vuestras almas. El Señor nos ganó en la cruz del Calvario nuestra salvación, pero nosotros tenemos que cuidar esa salvación. Como dice Hebreos, con temor y temblor, no sea que nos deslicemos. Y enseguida, el verso 20. Dice, pero cuando veáis a Jerusalén rodeado de ejércitos, lo cual va a suceder, esta destrucción del templo de Jerusalén, lo cual sucedió después de Jesucristo, va a volver a suceder, él no tiene templo, va a volver a suceder en tiempos de la gran tribulación. Pero antes de esto, está hablando el Señor, hace una serie de advertencias de ayes, pero los quiero llevar a la siguiente llamada de atención que está en el verso 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de la embriaguez de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. La segunda llamada de atención. Mirad, ya viste las señales, las estamos viendo, pero ahora la llamada de atención es para nosotros mismos, que nuestros corazones, acuérdense que el Señor Jesús señala el corazón en la mente, porque dijo, del corazón salen los buenos y malos pensamientos. Ahí del corazón hacemos decisiones buenas y malas. Entonces, cuando el Señor dice, miren también vosotros mismos, cada uno de nosotros, es individual, es personal, que nuestros corazones no se carguen de glotonería. Físicamente, cuando nosotros comemos mucho, pues nos podemos caer en la glotonería. Espiritualmente, cuando nosotros a veces nos llenamos de cosas que no edifican, o a veces son cosas buenas, las llamamos buenas, deportes, recreo, afanes, el trabajo,
la familia, los hijos, cosas que no son malas, pero que le quitamos, desviamos nuestra atención de donde debe de verdaderamente tener nuestra atención, el cuidado de nuestro corazón y de nuestra alma. Miren, porque las cosas buenas se pueden hacer vicios, vicios del deporte, vicios del trabajo, vicios de andar en la calle, vicios de no tengo tiempo. Hoy en día muchos cristianos no van a las iglesias. Bueno, ahorita no pueden ir porque estamos en casa. Pero no van a la iglesia, no porque ya salgo tarde del trabajo. Ya los trabajos ocupan un primer lugar. No tienen tiempo de la familia. Porque el trabajo, el deporte, me absorbe. Y algunos cuando se dan cuenta, ya los hijos están grandes. No tuvieron tiempo de criarlos, se criaron solos. Son cosas. El trabajo no es malo. El problema es que nosotros nos embriagamos y nos llenamos nos hacemos vicio de las cosas. Miren por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Con el afán de darles más a los hijos, les damos menos. Queremos traerlos llenos con cosas de marca y acá. No, mi hermano, cuando nos vayamos a la sepultura, no nos vamos a llevar tanto. La vida cristiana no necesita tanto. Lo único que necesita es una llamada de atención para ser vigilantes de cuáles son las cosas que yo introduzco en mi corazón. Miren que los corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de este mundo. Y aunque tú sepas las señales, lo que te dije anteriormente, ya sé que va a venir. No vaya a ser que cuando el Señor venga, esas cosas que tú agarras sean un lazo en tu vida. Como cuando el caballo va corriendo y aquel jinete le tira el lazo y lo laza de las patas. ¿Dónde quedó? Quedó tirado. No pudo correr, no pudo llegar, no pudo estar ahí. Tal vez tú estás escuchando y tienes el conocimiento y tú dices, yo conozco esas cosas. Bueno, ¿qué estás haciendo, hermanos? ¿Qué estás haciendo? Miren también, la palabra mirad quiere decir, pon atención. Fíjate bien. No sea que estas cosas te vayan a destruir. Y vengan de repente en las cosas que tú te ocupas. ¿En qué te ocupas? ¿La televisión? ¿Te gustan los programas? No tiene hasta ahorita. La televisión no tiene nada de bueno. No tiene nada de bueno. ¿En el celular? ¿Se te pasa el tiempo en el celular? Si no te cuidas, se te va el día, se te van las horas, se te va la noche. ¿Y de qué te llenaste? Esa es una advertencia, una llamada de atención. ¿Para quiénes? Para los creyentes, para los que ya tienen conocimiento de las señales, pero también para aquellos que no tienen conocimiento de Dios. Es una advertencia para ti, mi amado, para que tú te reconcilies con Dios, para que tú busques al Señor, para que tú te llenes de Dios, para que vuelvas otra vez tu corazón y le des el primer lugar a Dios. Miren por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez. Hay cosas que nos embriagan, nos gustan, pero no nos edifican, no nos llenan, no nos bendicen, no estamos llenos de Dios. Llénate de Dios, llénate del Señor y de los afanes de esta vida. No le des todo. El Señor dijo que antes de afanarnos, lo primero que debemos de hacer, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que tú necesitas vendrán por añadidura. Antes que venga de repente sobre vosotros aquel día, y venga como lazo, porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, y nos da una recomendación: velad en todo tiempo. Y dice que cuando Jesús terminó este discurso, enseñaba a sus discípulos y por la noche se iba a orar. Sería bueno que empieces a trabajar en tu vida, a llenarte tu corazón con la presencia de Dios. Levántate, híncate ahí, ora, clama al Señor. Dile al Señor que te ayude,
que te perdone si has descuidado tu vida espiritual. Porque hay muchos cristianos, yo conozco muchos cristianos que conocen todo eso, pero están esperando no sé qué. Mañana pasado se van a reconciliar con Dios, no más que pase el tiempo, no más que pase el otro. Si te pasa el tiempo y tienes el corazón lleno de los afanes de esta vida, lo tienes gordo, grueso, pero de las cosas de este mundo. Y si la Biblia dice que si amamos al mundo y las cosas que están en el mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. Y te digo esta noche, busca al Señor, reconcíliate con el Señor. Hay muchas cosas que tú sabes. El conocimiento de la palabra de Dios te hace responsable. Y si tú no tienes el conocimiento, también eres responsable, porque tenemos la palabra de Dios para que nosotros pongamos atención a esta advertencia, que ya nos dice, con cualquier descuido, perdemos nuestra salvación. Nos perdemos espiritualmente. El Señor no le vas a decir, oye Señor, fíjate que tenía una buena casa, es que estaban construyendo una casa tan grande. El Señor le dijo, yo no te ordené construir esa casa. La vida del hombre no consiste en la abundancia de las cosas que posees. La vida del hombre consiste en la abundancia de que te llenes del poder y de la misericordia de Dios. Esa es una advertencia, mi amado hermano. Esa es una advertencia, amigo. Tú que me escuchas ahí, vuélvete al Señor, el cual va a tener de ti misericordia. Ahí donde estás, yo te invito a que ores al Señor. Reconcíliate con el Señor. No lo dejes para mañana. Tú no sabes si hoy viene el Señor. Y lo dejaste para mañana y el mañana no es nuestro. Y se pasa el tiempo y no te reconcilies con Dios. Y vas a decir, oye, yo lo sabía todo, ¿por qué no me percibí? Porque te llenaste. No agarraste esta llamada de atención que Dios te da para tu vida. Te invito a que oremos ahí donde estás. Padre misericordioso que estás en los cielos, Señor. Aquellos que me escuchan, tal vez están ahí en su casa, escuchando por casualidad, porque lo sintonizaron, porque lo buscaron, porque querían oír algo, Señor, pero que su corazón está temeroso. Ahí que están orando y clamando, Señor, te pido que vayas hasta ahí donde están y toques su corazón, su vida y su ser, Señor. De tal manera que cuando vengas no nos encuentres descuidados, nos encuentres preparados. Como dice Apocalipsis, que el Espíritu y la Iglesia claman, ven, si ven, Señor Jesús. Y tu palabra dice que cuando estas cosas empiezan a suceder, levantad nuestra cabeza y erguíos, estar en una posición de firmeza. Señor, toca a aquellos que están escuchando y que su corazón está abierto a recibir tu palabra, Señor. Tócales en esta hora, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El Señor me los bendiga.